Tengan ustedes muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos al Ministerio Hispano de First Baptist Church of Naples. Es una alegría poder estar con ustedes aquí reunidos este domingo en que vamos a orar. Si me acompañan, vamos a ponernos de pie. Vamos a comenzar este servicio en oración. Señor Padre amado, gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos abrir los ojos, caminar, llegar a este lugar, Señor. A este lugar en que tú has puesto para poder nosotros consagrar tu nombre, Señor. Reunirnos, Señor. Alabarte, adorarte, Padre Santo, en la libertad que tú permites que estemos, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Te agradecemos, Señor, por las promesas que tú nos has dado, Señor. Por el pan diario que nos das, por el abrigo, por el refugio, Padre, por tu amor. Venimos, Señor, a entregarte cualquier situación adversa que tengamos en nuestras vidas. No nos permitas caer en pecado, Señor. Aléjanos de tentaciones. Danos sabiduría, Padre Santo. Permítenos siempre escuchar al Espíritu Santo y poder ser justos para hablar, justos para actuar, justos para decir lo que tenemos que decir. Levantar tu nombre por sobre todas las cosas. No van a gloriarnos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos abraces este día y que nos llenes de tu amor. Bendice, Padre Santo, el día completo de hoy, estos cánticos para ti, estas alabanzas para ti, Señor, y el servicio a continuación. Te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Salvador y Redentor Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 81: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Nuestro Dios eterno, nuestro Padre, nuestro Redentor, Rey de ejércitos, Jehová, Adonai, El Shaddai. ¿Cuántos nombres tiene nuestro Señor? Pero estamos aquí para cantarle, para adorarle, para poderle decir, Señor, que en medio de la tempestad, en medio de nuestras guerras, de nuestros problemas, que se levante, ¿verdad? Que se levante nuestro Señor, que manifieste su poder, que manifieste su gloria y su justicia, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a cantar a nuestro Señor: levántate, Señor, levántate. Levántate.
Buenos días, tengan todos bienvenidos a nuestro servicio dominical del Ministerio Hispano de la First Baptist Church Naples. Mi nombre es Ernesto Guedes y hoy tengo el placer de estar con ustedes y quiero darle gracias al pastor David George por su invitación. Es un día hermoso y estamos aquí juntos en armonía. Hemos venido a darle gloria y honra al único que la merece, a nuestro Señor Jesús. Si usted se encuentra hoy acá por primera vez o segunda vez visitándonos, sí, ¿podría alzar su mano? Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Aquí tiene una familia y esperamos seguirla viendo acá con nosotros. Bienvenidos a quienes llegan. Vamos a seguir ahora con nuestra adoración. Allí detrás de la silla o allá en la mesa debe haber una tarjeta que puede llenar con su información. Bien, así que vamos a continuar con la adoración de nuestro Señor. Los dejo con el grupo de la alabanza. Buenos días, hermanos. Vamos a leer el Salmo 11 del 4 al 7. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Se pasó, no? El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, el unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro
Buenos días a todos. Damos gracias a Jesús en esta mañana. Vamos a tener este tiempo de poder darle gracias a Dios y poder recibir la palabra. Amén. Les invito a cerrar sus ojos. Amado Padre, amado Rey, amado Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, oh Padre del cielo, en esta hora, Señor, bendito Dios, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre. Y te pedimos, oh bendito Dios, que abres nuestro entendimiento, Señor, bendito Dios, para y poder, Señor, recepcionar tu palabra, Señor, bendito Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, Dios mío, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios mío. Bendito Dios, háblanos en esta mañana, Padre. Usa a tu siervo Ernesto, Señor, en esta hora, bendito Dios, y tu palabra sea conforme al agrado de tu corazón, Dios mío. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias al grupo de la alabanza por esas canciones tan hermosas. Bien, si tiene su Biblia, acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 10. Hoy estaremos en Hechos, capítulo 10. Y hoy vamos a continuar con la serie Hechos, la Iglesia en Acción. Pero antes de comenzar con el mensaje de hoy, me gustaría que recordemos el punto de acción de la semana pasada. El punto de acción basado en el mensaje de la semana pasada se divide en 3 distintos puntos. El primero de ellos es más que todo una afirmación. Dios puede redimir a cualquier persona. No hay nadie demasiado lejos de Dios para ser salvo. Y es importante que recordemos eso todos los días. El punto número 2, la ceguera espiritual de Saulo fue curada por su encuentro con Jesús. ¿Cuántos de nosotros continuamos en nuestra ceguera espiritual resistiendo la tierna invitación de Jesús de venir a mí? Y el punto número 3, una vida transformada es el mejor testimonio, especialmente cuando nadie lo cree porque los cambios son tan radicales. ¿Tu vida refleja la realidad de que has nacido de nuevo? Espero que todos hayamos reflexionado sobre estos puntos, que nos estemos analizando a nosotros mismos y que los pongamos en práctica día a día. Bien, la semana pasada en Hechos capítulo 9 vimos cómo el Señor puso en marcha su plan para asegurarse que el evangelio llegase a los gentiles y sucesivamente a los confines de la tierra. Cuando Saulo, un judío fariseo, conocedor de la ley, iba camino a Damasco con la intención de capturar y matar cristianos, tuvo un encuentro tan poderoso con Jesús que cambió su vida por completo. De hecho, el encuentro lo dejó literalmente ciego. El Señor le dijo que entrara a la ciudad y que esperara allí porque allí recibiría instrucciones y se le diría qué hacer. Así que Saulo entró a la ciudad y estuvo allí 3 días sin ver, y durante esos días no comió ni bebió nada. Luego, el Señor le da una señal, una visión a un discípulo llamado Ananías y lo envía a donde está Saulo, porque Saulo había estado orando y además Saulo también tuvo una visión donde veía a un hombre llamado Ananías que le ponía las manos sobre él para que recobrara la vista. Ananías, este discípulo enviado, al principio dudó. ¿Por qué? Porque él había oído de Saulo y sabía todo el mal que le había hecho a los creyentes. Los perseguía, los capturaba, los llevaba a la cárcel. Pero el Señor le dijo que tenía que ir porque él había escogido a Saulo como un instrumento para llevar su nombre en presencia de los gentiles. Ya el Señor tenía un plan para Saulo. Así que Ananías obedeció al Señor y fue a ver a Saulo, puso sus manos sobre él
y al instante recobró la vista. Y nos dice ese pasaje que fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, y luego Saulo pasó unos días allí con los discípulos en Damasco y comenzó a predicar fervientemente sobre Jesús. Y así es como llegamos al capítulo que vamos a estar estudiando hoy, una historia fascinante que encontramos en Hechos capítulo 10. Así que en este capítulo vamos a ver cómo el Señor arregla un encuentro entre dos hombres con distintos trasfondos sociales con el propósito de expandir el Evangelio. Por favor, pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 10 y voy a estar seleccionando ciertos versículos. Usted puede ir leyendo y seguirme. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Sigo en el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas, y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Continuemos en el versículo 24. Versículo 24. Al otro día entró en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Sigo en el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Entonces Pedro dijo, en el versículo 47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días.
Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Es una bendición poder estar reunidos hoy aquí y estudiar tu palabra, Señor. Recibir instrucción, corrección, ánimo. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en este día y que tú prepares, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra y que todo lo que recibamos hoy, Señor, podamos llevarlo con nosotros y ponerlo en práctica en nuestro campo misionero, afuera, en la comunidad. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Puede tomar asiento. Gracias. Bien, es una historia bastante larga, pero también muy interesante. Así que este pasaje podríamos dividirlo en 5 escenas. Vemos 5 distintas escenas en este pasaje. Así que vamos a ver los acontecimientos que encontramos en esta historia y los puntos que podemos poner en práctica en nuestra vida cristiana. La primera escena que vamos a ver es la visión de Cornelio, en los versículos 1 al 8. El relato nos dice que Cornelio era un oficial del ejército romano, que era un capitán del regimiento italiano. Entonces, estamos hablando de un hombre de poder, con un alto cargo en el ejército. Y conociendo el carácter de los romanos en aquel entonces, cualquier persona se imaginaría a un hombre lleno de orgullo, prepotente y déspota. Sin embargo, el relato nos muestra lo contrario, porque el autor describe a Cornelio como un hombre que era devoto, que temía a Dios, que hacía muchas buenas obras, porque daba muchas limosnas a los judíos y que oraba continuamente. Entonces, este no era el típico soldado romano. Ahora, aunque este hombre creía en el Dios de Israel y era muy devoto, para los judíos seguía siendo considerado un gentil, porque era un extranjero que no se había circuncidado ni había cumplido con los rituales para convertirse en judío. Sin embargo, vemos la humildad y la compasión de este soldado porque vivía haciendo buenas obras a ese mismo pueblo, al pueblo judío. Entonces nos dice la historia que un día, como a las 3, tuvo este soldado una visión en el cual un ángel se le acercaba. Y ahí vemos uno de nuestros primeros puntos. A Dios le complació sus oraciones y sus ofrendas. El ángel le dijo a Cornelio que sus oraciones y sus buenas obras habían sido recibidas por Dios como una ofrenda. Esto muestra que Cornelio era un hombre que buscaba a Dios. Pero la manera que él intentaba llegar a Dios y obtener la salvación era a través de sus buenas obras y de su buen comportamiento. Era basado en sí mismo. ¿Estás tú buscando a Dios de esta manera? ¿Estás intentando llegar a Él y agradarle haciendo buenas obras? ¿Donando tu tiempo y dinero? Aunque estas son buenas acciones, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos deja claro que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, para que ninguno de nosotros pueda jactarse de ser salvo. Dios nos salvó por su gracia, mediante la fe en Jesucristo. Y nosotros no tenemos ningún mérito en eso, porque es simplemente un regalo de Dios. Y eso es lo que necesitaba entender Cornelio. Luego nos dice el relato que Cornelio recibe instrucciones específicas. El ángel le dice a quién debe mandar a buscar, con quién se encuentra hospedado y la ubicación exacta de este hombre. Y siendo obediente, Cornelio envía a 2 criados y a un soldado que también era devoto. Lo envió a Jope, a casa de Simón, un curtidor que vivía cerca de la orilla del mar, para que así trajeran a Simón Pedro. La segunda escena
que vamos a ver está registrada en los versículos 9 al 16. Esta segunda escena es la visión de Pedro. El relato nos dice que primero Cornelio tuvo una visión, pero luego, casi simultáneamente, Pedro tuvo una visión también. Al día siguiente, alrededor del mediodía, ya era casi la hora de almuerzo, mientras estos hombres enviados por Cornelio iban en el camino y se acercaban a la ciudad donde estaba Pedro, él subió a la azotea, a lo más alto del edificio, y comenzó a orar. Y en ese momento tuvo hambre. Pero mientras estaban en la preparación de la comida, resulta que a Pedro le sobrevino un estado de éxtasis. Y es aquí cuando él tiene su visión y ve los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En esta sábana nos dice el texto que había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo que se levantara, que los matara y que comiera de ellos. Pero Pedro se negó, porque él jamás había comido algo que las leyes judías declararan impuro o inmundo. Algo que llama la atención en este texto es que estos dos hombres se apoyaban en el legalismo religioso para agradar a Dios, cuando el mismo Señor dice que el sacrificio que a Él le agrada es un espíritu quebrantado, un corazón sincero y arrepentido. Entonces, en ese momento, la voz le habla de nuevo, debido a que él se negó. Y aquí vemos nuestro segundo punto. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Ahora, esta misma visión se repitió 3 veces y luego la sábana fue subida al cielo. Y aunque Pedro no entendió en ese momento el significado de la visión, el pasaje más adelante nos revela que Dios utilizó esta visión para hacerle entender a Pedro que Cristo murió por todos nosotros y que su preciosa sangre ha limpiado hasta lo más impuro. No era simplemente una lección sobre lo que él debía o no comer. Tenía un trasfondo más allá y lo veremos más adelante. Por lo tanto, es importante que ninguno de nosotros menospreciemos a nadie. Tampoco debemos tratar a nadie como si no tuviesen dignidad, porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Todos tenemos valor ante los ojos de Dios. Vamos a pasar rápidamente al punto 3, la tercera escena que vemos en el relato. Esta escena está registrada en los versículos 17 al 23 y es el encuentro entre Pedro y los mensajeros enviados por Cornelio. Ahora, después de esta visión, Pedro quedó muy desconcertado y mientras estaba pensando en el significado que podría tener, los hombres que venían de parte de Cornelio aparecieron en la puerta y empezaron a preguntar por él. Y mientras Pedro seguía tratando de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo que 3 hombres habían venido a buscarlo, que se levantara, que bajara y que se fuera con ellos sin pensarlo, porque Dios los había enviado. Y ahí vemos nuestro tercer punto. El Espíritu Santo nos guía y debemos ser obedientes cuando Dios nos dice que hagamos algo. Muchas veces buscamos la guía del Espíritu Santo y luego cuando el Señor nos dice claramente qué hacer, nos resistimos. Así que es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y que seamos obedientes cuando Dios nos manda a hacer algo. Pedro, podemos ver que fue obediente. Él bajó a donde estaban estos hombres y le preguntó por qué los estaban buscando. Imagínense lo primero que pensó Pedro
cuando le dijeron a estos hombres que los había enviado un oficial romano. ¿Qué habría pensado usted en los pies de Pedro? ¿Acaso no fueron los romanos quienes crucificaron a Jesús? ¿No tenían los romanos la fama de ser brutales? ¿Era acaso seguro ir con ellos? Yo probablemente lo hubiese dudado. Pero el Espíritu Santo le reveló a Pedro que debía ir con ellos sin ningún miedo. Y además estos hombres le dijeron a Pedro quién era Cornelio. Un hombre devoto, temeroso de Dios y además muy respetado por los judíos. Y le contaron además la visión que él tuvo. Así que Pedro invitó a estos hombres a quedarse para que pasaran la noche y luego al día siguiente se fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de allí de esa ciudad de Jope. Pedro creyó en la historia de estos hombres y no dudó en irse con ellos porque el Espíritu Santo le dijo que Dios había enviado a esos hombres. Y él decidió ser obediente y confiar en el plan de Dios. Aunque Pedro no sabía, aunque él sabía que Dios tenía un plan, él no podía entenderlo en ese momento, no sabía cuál iba a ser el resultado. Pero no dudó en el propósito que el Señor tenía para todo. Y así llegamos a la escena número 4, el encuentro, finalmente el encuentro entre Pedro y Cornelio. Esta cuarta escena está registrada en los versículos 24 al 43. Y es la escena que es un poco más larga. Cuando Pedro llega a Cesarea, donde estaba Cornelio, lo primero que vemos es que Cornelio ya lo estaba esperando. Y además había reunido a sus parientes y a sus amigos más cercanos. Cornelio tenía mucha expectativa de lo que Dios iba a hacer. Por eso invitó a sus más allegados para que fuesen testigos de lo que habría de suceder en esa casa. ¿No debería esto animarnos a nosotros a invitar a nuestros familiares y amigos para que lleguen a conocer a Dios? Vemos que entonces el soldado, cuando llegó Pedro, cayó a los pies de él y lo adoró. Eso muestra la humildad y el respeto que Cornelio sentía por este hombre de Dios. Pero el apóstol correctamente, rápidamente lo levantó y le dijo que se pusiera de pie porque él era simplemente un ser humano. Pedro demostró humildad y le enseñó a Cornelio que solo debe adorar al único y al verdadero Dios, porque solo el Señor es digno de gloria. Luego Pedro les recuerda que va en contra de las leyes judías que un hombre judío como él se esté relacionando con gentiles o que incluso entre a su casa. Allí vemos la distinción que había en aquel entonces. Pero resulta que Pedro había entendido algo. Finalmente había entendido lo que Dios le mostró a través de esa visión que él tuvo. Y él lo dice, que él no debe pensar que alguien era impuro o inmundo o que no era digno de Dios. Por eso, cuando enviaron a llamar a Pedro, él no puso ninguna objeción. Y cuando él le pregunta por qué era que lo habían mandado a buscar, Cornelio le explica que hace 4 días él había tenido una visión y que recibió instrucciones de mandarlo a buscar. Y luego le da las gracias por haber venido y le dice que estaban allí delante de Dios todos esperando escuchar el mensaje que el Señor le había dado a Pedro. ¿Qué mensaje era este que el Señor le había dado a Pedro? El relato no nos dice que le dio un mensaje más allá de la visión. El mensaje del Evangelio. ¿Esperas tú con tanto anhelo escuchar la palabra de Dios? En ese momento, Pedro se dio cuenta
de algo muy importante. Y ese es el cuarto punto. Lo dice Pedro, Dios no muestra favoritismo y las buenas nuevas son para todos. Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas y que en cada nación Él acepta a los que le temen y a los que hacen lo correcto. Finalmente, el apóstol se da cuenta del motivo por el cual Dios lo había enviado allí. Estas personas que estaban ahí reunidas necesitaban oír las buenas nuevas de salvación. No las habían oído, no conocían sobre Jesús. Así que Pedro procede a darles el mensaje, a predicarles el evangelio. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo, porque Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, no a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, los que están vivos y los muertos. Y de Jesús dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonan los pecados por medio de su nombre. Pedro derrama su corazón y les entrega el evangelio a estos gentiles de una manera humilde y amorosa. Y el propósito de Dios es maravilloso. Y podemos ver los resultados en los versículos siguientes. La quinta y última escena la vemos registrada en los versículos 44 al 48. Cuando los gentiles reciben el Espíritu Santo. Resulta que mientras Pedro aún estaba predicando las buenas nuevas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y entonces todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, judíos, estos judíos que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues ellos mismos los podían oír hablando en otros idiomas y alabando a Dios. Fue entonces cuando Pedro se dirigió a ellos, a estos hombres judíos, y le dijo, bueno, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Y aquí nuestro quinto y último punto. Dios se apiada de quien Él quiere y nosotros no somos nadie para oponernos. Como podemos ver en estos versículos, Dios lleva a cabo su plan y derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles. Estas personas estaban allí con un propósito. Ellos recibieron el mensaje de salvación, se arrepintieron de sus pecados, pusieron su fe en Jesús y como consecuencia recibieron salvación y el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro y todos los que habían venido con él presenciaron lo que estaba pasando allí, imagínense la escena, era evidente que estas personas habían sido salvas, que Dios no tenía ningún tipo de preferencia y no pudieron negarse a bautizarlos.
Por lo tanto, Pedro les ordenó que fueran bautizados y estos nuevos creyentes fueron agregados a la familia de Dios. Y Pedro se quedó allí con ellos varios días. Al final de la historia podemos entender por qué Dios hizo las cosas de esta manera y el propósito que tenía para este grupo de personas. Y en realidad es el mismo propósito que Dios tiene para el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La pregunta es, ¿responderías tú tal como Cornelio y su familia a esta invitación de dejar el legalismo religioso, dejar de un lado los rituales, las costumbres religiosas, dejar de estar intentando por ti mismo ganar la salvación o agradarle a Dios y entrar en una relación personal e íntima con el Dios que pagó el precio por nosotros? Los puntos de acción. Esta semana que viene, tomemos un tiempo para examinarnos e intentemos responder con sinceridad las siguientes preguntas. Número 1, ¿has visto en alguna ocasión a otras personas como seres inferiores, impuros, sin dignidad? Número 2, ¿has mostrado en algún momento preferencia por cierto grupo de personas? Ya sea por su nacionalidad, su color, su estatus económico. Y número 3, ¿has pensado en alguna ocasión que una persona en particular no merece la misericordia, el perdón, la gracia y la salvación que tú mismo has recibido? Si al hacernos estas preguntas nos damos cuenta que hemos fallado o hemos cometido algunos de estos errores en el pasado, simplemente arrepintámonos de corazón, pidámosles perdón al Señor y cambiemos nuestra actitud para la gloria y honra de Dios. Amén. En un minuto vamos a orar y el altar va a estar abierto. Si tú sientes la necesidad de acercarte, cualquier carga, cualquier preocupación y traerla a los pies del Señor, eres bienvenido. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, que penetra nuestras almas, que nos corrige, que nos consuela, que nos da dirección. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos oído hoy quede registrado en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que salgamos allá afuera y lo pongamos en práctica. Padre, oro por si alguna persona se encuentra acá y siente que tú lo estás llamando, que tome la decisión y sea obediente hoy y entregue su vida a ti, o se ponga a cuentas contigo. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Sí. En este momento abrimos el altar. No sé si te encuentras en un lado como Cornelio y tal vez llevas tiempo tratando a través de tu propio esfuerzo, tus buenas obras,
tratando de ser bueno, agradarle al Señor. O si estás del otro lado, donde te has sentido rechazado, donde te has sentido menospreciado, pero sin importar de cualquiera de los dos lados que tú estés, como lo vimos en la palabra, el Señor no tiene preferencia, no hace favoritismo, y el altar está abierto para ti. Si hoy es el día que el Señor te está llamando a que vengas a Él o que te pongas a cuenta con Él, no lo dejes para mañana. El altar queda abierto. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Inúndame, inúndame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Suélame, Señor, con tu espíritu. Consuélame, Señor, con tu espíritu. Consuélame, Señor, con tu espíritu. Consuélame, consuélame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, sáname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Amén. Gracias, Padre, por este momento tan especial. Gracias por que podemos venir aquí a tu casa a adorarte y que tú nos das consuelo, tú nos das fortaleza, tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que están presentes aquí y que a medida que ellos van hacia sus casas, hacia sus hogares, recuerden que allá afuera está su campo misionero y que con sus vidas, con su testimonio y predicando la palabra, ellos dan testimonio de ti, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Para finalizar, unos anuncios rápidamente.
Los líderes, por favor, devuelvan sus llaves para el almacén antiguo, la habitación 118. Y también queríamos hacer una corrección. La oración de las mujeres este sábado, que es de 4 a 6 de la tarde, en la casa de la hermana Odalis, una corrección en la dirección, en el boletín. La dirección correcta es 2407 Randall Boulevard. Para mayor información puede hablar con la hermana Xiomara o la hermana Odalis. La bendición y nuestra oración final viene de Romanos, capítulo 15, versículos 5 y 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Vayan en paz.